dispense, se nos fue la señal. Ya ustedes saben, todos los que tienen celulares y computadoras saben que estas cosas así funcionan. Así que ténganos paciencia. Bueno, como les iba diciendo, Pedro ya casi Cornelio empieza a predicar y en medio de la predicación cae el Espíritu Santo sobre todos los gentiles que estaban allí. Y en ese caso la Biblia dice que estaban hablando en lenguas. Dios le dio ese don. Hoy entraremos un poquito en el don de lengua. Ya en las clases que vienen vamos a estar estudiando todos los dones del Espíritu Santo. En estas clases hemos estudiado la manifestación del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, pero ya las clases que vienen vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo. Bueno, ahí vemos a gentiles que son llenos y bautizados con el Espíritu Santo, así como fueron los israelitas en Pentecostés, igualito, y es la sexta experiencia con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y la séptima la encontramos en Hechos capítulo 19. Espero que podamos llegar ahí hoy y estudiarla, porque verdaderamente quiero terminar este tema con la ayuda del Señor. Y vemos ahí a 12 discípulos que la Biblia, cuando el apóstol Pablo les pregunta que es cuando fueron bautizados, si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron en Cristo y fueron bautizados, les preguntó, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y fueron bautizados? Y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Eso nos indica a nosotros, primeramente, que están en la ciudad de Éfeso, una ciudad no israelita, ¿no? Es ciudad gentil. Segundo, al decir, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, eso nos indica que no eran israelitas. Porque los israelitas, aunque fueran saduceos o fueran fariseos o escribas, etcétera, todo el pueblo de Israel sabía que había tal cosa como el Espíritu Santo. Así que otra vez son gentiles. Así que gentiles, miren, la experiencia del Espíritu Santo con gentiles en el libro de los Hechos está en Hechos 8, samaritanos. En Hechos 8, del versículo 26 en adelante, el eunuco. En Hechos 10, Cornelio y sus familiares, italianos, griegos. Y en Hechos 19, Éfeso. Y Éfeso era una ciudad griega. Así que hay de las 7 experiencias, a ver, 7, 4 tienen que ver con los gentiles y 3 tienen que ver con israelitas. Pentecostés israelita, Hechos 4, 31 israelita y Hechos 9, Saulo de Tarso, el que llegó a ser el apóstol Pablo, un israelita. Hebreo, hijo de hebreo, dice él, que era. Así que ahí ven, en pocas palabras, esas 7 experiencias. Y ahora vamos a empezar a estudiar las últimas 3, porque las primeras 4 ya las estudiamos. Si usted está interesado en ellas, búsquelas en YouTube, ponga mi nombre, ponga Ministerio Cristiano Aquiles Acosta, y ahí en YouTube las puede encontrar esas clases y en este caso ya cientos de estudios bíblicos y predicaciones. Así que nos vamos hacia Hechos capítulo 9 a estudiar la quinta experiencia con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y aquí vemos algo muy interesante. Aquí vemos a un perseguidor de la iglesia. Voy a narrar primeramente el capítulo para no tener que leer tantos versículos. Un perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso, que después que se convirtió llegó a ser el apóstol Pablo. Y en versículo 1 leo, para tener una base bíblica, Hechos capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. En otras palabras, que Saulo de Tarso tenía la comisión de perseguir a los cristianos en Jerusalén. Y los había perseguido de tal manera, había torturado cristianos, donde los cristianos habían huido de Jerusalén. Y ahora él viene y le pide cartas al sumo sacerdote para ir a Damasco, a otra ciudad, a perseguir a cristianos. Tanto odio. Fíjense que dice, respirando aún amenazas. Así que el odio, porque hay gente que te odia y
Algunas veces lo pueden ocultar muy bien hasta que llegue el momento que quieran explotar en odio. Pero hay gente que lo oculta muy bien. Este tenía tanto odio que no podía ocultarlo. Mire lo que dice la Biblia, respirando aún amenazas. Estaba como esos toros en donde los torean, que hace así con la pata. Fíjense un poquito que estamos empezando el año, hermano. Bueno, todavía no estoy gracioso yo. Me falta un poco más en el año para que se ríe un poquito. Respirando aún amenazas y muerte. Mataba gente. El hombre mataba gente. Le pidió carta, versículo 2, al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, que creyeran en Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Qué misericordia! Porque yo leo esto aquí y digo, pero si había cristianos, habían algunos que no eran tan malos, ¿por qué el Señor se empecina en salvar a uno como este que perseguía a su iglesia? Que dice aquí en la Biblia que mataba gente, por lo menos estaba de acuerdo que mataran a los cristianos. La Biblia nos dice que cuando apedrearon a Esteban, Pablo estaba allí y como era parte del Senedrín de los gobernantes judíos, israelitas, él estaba allí como testigo, aceptando y hasta gozándose que estaban apedreando a Esteban, un siervo del Señor. Y vemos aquí que yendo por el camino, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra lo tumbó. La gloria de Dios lo tumbó. Así que esos que han visto la experiencia donde una persona te ora y la presencia de Dios se manifiesta y las personas se caen, hay varios versículos bíblicos, varias porciones bíblicas donde eso acontece. Aquí hay una. La gloria de Dios fue tan poderosa que Pablo se vino para el piso. Ahora, yo sé que hay por ahí falsantes que empujan, que falsifican los dones de Dios, lo falsifican todo. Siempre el diablo quiere falsificar las cosas de Dios, pero eso no quiere decir que no haya esto auténtico. ¿Ves? Así que vemos aquí, dice aquí, y cayendo, versículo 4, en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que vemos que el Señor conocía su nombre y estaba persiguiendo a la persona de Cristo. Les pregunto a la clase, a la persona de Cristo, literalmente. Estaba persiguiendo a la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo toma eso personal. Por eso le dice, cayendo en tierra oyó una voz, versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, fíjense, decía, qué cuidado tenemos que tener cuando leemos, ponerle atención a las palabras. Porque la Biblia no dice que dijo, sino que decía. En otras palabras, que oyó la voz varias veces. Se repetía, continuo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosas te da cosas contra el aguijón. Muchas personas no entienden eso, pero el aguijón era una vara y en la punta tenía como ¿cómo le puedo decir? Como un pedazo de metal puntiagudo para cuando el campesino araba la tierra con los bueyes y los bueyes se desviaban del surco un poquito y el surco iba a quedar así. Entonces el campesino picaba al buey con este aguijón y el buey, ¿qué hacía? Empezaba a darle patada al aguijón o a darle
con los tarros al aguijón. ¿Y qué le pasaba? Sería más. Sería más. No se podía quitar al campesino. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a Saulo de Tarso? Bueno, lo único que tú estás haciendo con perseguirme a mí es herirte más. Tú no vas a acabar con mi iglesia. Tú no vas a derrotar a mi pueblo ni a mi iglesia. Y bueno, estamos en el 2026 y cuántas conspiraciones se han levantado a través de la historia para destruir la iglesia. Y hoy hay más cristianos evangélicos que nunca. Allá, ¿en qué país en África es que están matando a nuestros hermanos? En Nigeria. Y antes de eso, en Egipto. Y en todas las etapas hemos sido perseguidos a muerte. Nosotros gozamos en este país tremenda libertad, pero no se crean que fue tan facilito, que los que llegaron aquí tuvieron que atravesar todo el océano Atlántico en un barco ahí, que muchos murieron, muchos perecieron para venir a esta nación e instituir un país cristiano, un país que adora a Dios. Nosotros solamente estamos disfrutando la sangre y la vida que se derramaron para que nosotros hiciéramos esto. Pero en muchas partes del mundo, en China, en países árabes, nuestros hermanos están muriendo por la fe. Y el Señor que le está diciendo a Saulo, ustedes no me pueden destruir, nadie me puede destruir, porque yo soy Cristo. No, yo estoy hablando como el Señor si estuviera hablando. El Señor, yo soy el poderoso de Israel. Alabado sea el Señor. Entonces vemos aquí esa experiencia y el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí vemos su rendimiento. Se rindió Saulo de Tarso. Fíjense que en el libro de Romanos, capítulo 16, si no me equivoco, hay un solo versículo bíblico muy interesante. A ver, vamos allá, ¿por qué no? Vamos allá rápidamente porque muy poca gente lo lee y no le pone atención o no notan esto tan interesante que tiene que ver con Saulo. Sí, Romanos capítulo 16, versículo 17. A ver qué ustedes notan ahí, con relación a Saulo de Tarso. Fíjense. Ahora, él ya tenía experiencia con cristianos, porque él persiguió a cientos y a cientos, capaz a miles de cristianos, donde los abofeteaba, los pateaba, los torturaba, y esos cristianos, algunos se rendían y otros se mantuvieron firmes y fieles. Pero miren aquí, hermano, algo muy interesante. Saludar a Andrónico y a Juanías, mis parientes. ¿Sus qué? Parientes. Ajá. Y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Así que estos parientes del apóstol que llegó a ser el apóstol Pablo, ¿eran conocidos de los apóstoles? ¿Y qué nivel de conocidos eran? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Sus familiares de los apóstoles, digo yo, no de Pablo. De los apóstoles, ¿qué eran? ¿Qué eran? ¿Qué dice el versículo? ¿Se lo leo otra vez? No. A ver, miren, compañeros de prisión, pero ¿qué nivel de estímulo tenían los familiares de Pablo con los apóstoles? Con los apóstoles. Lo leo, saludar a Andrónico y a Juanías, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. ¿Qué nivel de estimación tenían? ¿Y estaban en qué lugar con los apóstoles? Entre los apóstoles. ¿Qué significa eso? Que los conocían, que entraban con ellos, que eran parte del ministerio. ¿Sí o no? Mire una sola palabrita, todo lo que significa. Y note lo que dice. Y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Cuántos de ustedes habían leído esto?
¿Cuántos de ustedes lo habían leído y entendido? Levante la mano. Nadie. Por eso yo quise leérselo, ¿ves? Porque yo también por muchos años lo leí y ni lo entendí, hasta que un día leyéndolo me paré y dije, espérate. ¿Qué significa eso? ¿Usted cree que estos parientes de Saulo de Tarso, que estaban cercanos de los apóstoles no dejaban que andaran con ellos para arriba y para abajo, gente mediocre espiritual? Le hablaban a gente mediocre espiritual, le ministraban a gente mediocre espiritual, porque tenemos que ministrarle a todos, pero estos andaban con ellos. ¿Usted cree que esta gente, familias de Saulo de Tarso, a ese nivel de unción y de bendición, no le hablaron de Cristo a Saulo? De seguro que le hablaron. Entonces estamos viendo que cuando ahora se encuentra con Jesús en camino a Damasco y le dijo, ¿quién eres, Señor? Versículo 5, estamos Hechos 9:5. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor. Ahora, esa palabra para nosotros es una cosa común. Buenos días, Señor, se le dice hasta un desconocido, ¿ves? Pero en los tiempos bíblicos, la palabra griega, Señor, es la palabra Kyrios, que significa amo absoluto. Así que aquí Saulo de Tarso está diciendo, mi amo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hay señales aquí de que se convierta a Cristo? Hay señales aquí que se rinde. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo, fíjense, no iba solo, iba acompañado de un grupo de soldados. Se quedaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Porque Dios se manifiesta a los que Él tiene un propósito con ellos. Hay dos criterios para que Dios se manifieste. El primero, porque no podemos decir que Saulo aquí tenía fe en Cristo, porque es el primer encuentro que tiene. Viene persiguiendo a Cristo, persiguiendo a la iglesia. Pero aquí vemos que Dios tenía un propósito con él. Más adelante él lo dice, que él fue escogido por el Señor desde el vientre de su madre. Pero hay otro criterio que nos hace la manifestación de Dios. Fe. Dios se manifiesta a los que tienen fe, o a los que Él tiene un propósito con ellos. Aquí lo vemos. Así que vemos aquí que le dicen en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Así que Cristo le podía haber dicho ahí, mira, te va a visitar un hermano que se llama Ananías, va a imponer sus manos sobre ti. No le dice nada. ¿Por qué? Porque está recién convertido y tiene que entrar en el primer nivel. Y el primer nivel para el creyente es obediencia. Ahí tenemos que empezar todo. El que no sea obediente al Señor no puede servir al Señor. Y lo vemos aquí que le dice, vete a la ciudad y allí espera. Y vemos aquí que aún los que andaban con él no pudieron ver, leamos el versículo 7 otra vez, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Así que vemos aquí que el Señor se manifiesta a quien quiere manifestarse. Así de repente un pincelazo me recuerda eso a los magos que vienen del oriente siguiendo una estrella por 2 años que nadie vio, nada más que ellos. Y llegan siguiendo esa estrella desde Babilonia hasta Jerusalén. Llegan a Jerusalén, se entrevista con Herodes. Herodes manda a buscar los que conocían la palabra para que le dijera a estos magos, a estos astrólogos, dónde es que nació el Cristo. Y todo eso tomó 1 semana o 2, y todo ese tiempo la estrella ahí esperando y nadie la vio. Y de repente cuando ellos deciden salir hacia Belén, la estrella los va guiando y nadie la vio. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta
con un propósito a cada uno de nosotros. Por eso es muy importante, voy a decir algo aquí que ya me voy a meter en problemas, pero le pido por favor que me dé tiempo hasta que entremos en la clase de los dones del Espíritu Santo. Porque hemos visto aquí en el libro de los Hechos que algunos hablaban lengua y otros no. Creo yo en el don de lengua, sí. Dios me lo dio a mí. Llevo 50 años hablando en lengua. Yo oro casi todos los días en lengua. En mi caso es un don de adoración, de oración. También es profético, pero muy pocas veces. Muy pocas veces. En mi caso, el don de lengua es más bien de alabanza y de adoración. ¿Ok? Claro que lo creo en él, pero creo que no es para todos. Dios se lo da al que se lo quiera dar. Pero todo cristiano se lo puede pedir al Señor, ¿verdad? Porque lo vemos en la Biblia. Y ya cuando entremos en los dones, lo vamos a ver más claro. Al don de lengua le vamos a dedicar una clase entera, ¿ok? Para estudiarlo con muchos detalles. Así que espérenme, tengan paciencia o búsquense estas clases que todas están grabadas en YouTube y busquen el tema del don de lengua que está grabado ya completito. Bueno, aquí vemos en el caso de Saulo de Tarso, que ahora él tiene que quedarse en esa ciudad, no sabe qué va a pasar. Y ahora vemos en el versículo 11 que empieza a desarrollarse este asunto. Y el Señor le dijo, perdón, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Mira, el Señor hasta dirección le está dando, ¿ves? ¿Ves? Es el mejor GPS que hay, es el Señor, ¿ves? Entonces, cuando el Señor te da instrucción, tú sigues esa. No le hagas caso a más nadie. ¿La agarraron? Que es el mejor GPS que hay. ¿Ves? No hay otro. El mejor GPS espiritual que hay es el Señor. Sigue las instrucciones. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas, mira, sabía hasta el dueño de la casa, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Ah, bueno, mira, me equivoqué. Sí le dijo. No le dijo al principio. Bueno, aquí vemos que el Señor está hablando con Ananías y le está diciendo la instrucción que le dio ya a Saulo de Tarso. Correcto, el Señor se lo dijo. Al principio que di la explicación me equivoqué. Yo también me equivoco de vez en cuando. Dice así que la Biblia, que entra y le pone mano, aquí hay unción de mano, imposición de mano, las manos encima para que recobre la vista. Y este versículo a mí me gusta mucho. Se me hace curioso este versículo, porque aquí vemos que es Cristo que está hablando con Ananías y entonces Ananías como interrumpe la cosa. Y aquí viene otra aplicación para la clase. Cuando el Señor te está hablando, shut up. Los que no me entienden, si el Señor te está hablando, callado, oye, porque Ananías lo interrumpe. El Señor está hablando con él. Era para que Ananías estuviera ahí. Oye, porque eso es de lujo que Dios te hable. Eso es de lujo. Y entonces Ananías interrumpe y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¡Wow! Como que Ananías le está diciendo, Señor, déjame decirte algo que a lo mejor tú no sabes. ¿Lo ven? Está tratando de instruir al Señor. En caso que no te hayan dicho tus ángeles, en caso que tú no sepas, quiero que sepas que este es una persona mala, que ha matado gente en Jerusalén, ha perseguido a tu iglesia. ¿Cómo tú me estás mandando que yo ponga mano sobre este? ¡Fuchi! No, si se habla en lenguas mexicanas también, no se crea. ¿Ves? Entonces, ¿cómo tú me vas a mandar que ore por él? No, Señor, mira, considera eso. Y el Señor le dijo, versículo 15, ve porque instrumento escogido me dijiste para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes
y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces cuando Ananías oyó eso, de que era necesario que él sufriera por el nombre del Señor, Ananías entonces dijo, bueno, pues entonces sí voy. Porque este no ha causado tantos problemas y tantos males, que así nomás que le ponga las manos, que reciba el Espíritu Santo, que se le paren los pelitos del cuerpo, que reciba dones, que esto no. Pero cuando el Señor le dijo, y versículo dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías. Aquí dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo. Así que lo trató como una persona convertida ya, ¿verdad? Ya por fe y por lo que el Señor le dijo, en el camino de ir a la casa y eso, recapacitó a Ananías y dijo, bueno, Señor, si tú me dijiste, yo voy, ¿ok? Y poniendo sobre él las manos, aquí hay imposición de mano en Pentecostés, no hubo imposición de mano en Pentecostés. En Hechos capítulo 4 no hubo imposición de manos. En Hechos capítulo 8 en Samaria sí hubo imposición de manos. En Hechos capítulo 8, versículo 26 con el eunuco no hubo imposición de manos. Aquí sí hay imposición de manos. Y yo les recalco esto, hermanos míos, porque yo creo en imponer manos. Y yo creo en los dones. Pero no hagamos, hermanos míos, algo obligatorio de estas cosas. Yo conozco iglesias que si no ungen con aceite no eran. A todo el mundo tienen que echarle aceite. Usted no sabe cuántos trajes me echaron a perder a mí. En serio. Trajes caros y muy espiritual que venían con las manos todas embarradas de aceite. Muy espiritual. Recibe. Y yo decía, ay papá. Eso no es espiritualidad, hermano. ¿Ves? Por lo menos si van a ir con el aceite, ponle la mano aquí, no le eche a perder el vestido a la hermana. ¿Ves? Porque eso no se cae. Por lo menos los trajes míos, como 3 o 4 me echaron a perder. ¿Ves? Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas, no caer en fanatismo ni religiosidades como el de donde salimos, que la campanita, que la agüita, que esto, que aquello. ¿Ves? El Espíritu Santo es más poderoso que todo esto. Entonces, ¿cuándo se impone mano? Cuando el Espíritu te lo pone en tu corazón. No tiene que haber una regla con esto. ¿Ves? No tiene que haber una regla de que cada vez que hay un enfermo le vamos a echar aceite. Porque, a ver, ¿qué le echó Jesús al ciego del Siloé? Saliva y lodo le echó. ¿Y qué? Entonces ahora nosotros vamos a estar escupiendo en la tierra echando salivazo a la gente. Entonces, ok, muy bien, la sombra de Pedro sanó a los enfermos. Es posible que una persona ungida con su sombra un día, fíjense que ese milagro no volvió a acontecer, una sola vez, ¿verdad? Una sola vez. Entonces, yo tengo fe que mi sombra va a sanar a los enfermos. Bueno, si es de Dios, Dios lo sana, ¿ves? Dios lo sana, pero no hagamos una religiosidad de eso, porque Dios puede sanar con sombra, con sin sombra, con imposición de manos, con aceite, con lo que sea. Entonces, dejemos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija en estas cosas, porque si no caemos en un fanatismo. Cuando yo me convertí, hermano, ¿cómo digo esto? Había un vicio de predicadores estirando piernas. Yo sé que algunos de ustedes no conocen de esto, pero quizás la pastora Marta. En todos los cultos que usted iba, y cualquier evangelista, campaña evangelística que usted iba, estaban estirando piernas. Yo creo que Dios puede estirar piernas, claro que sí, pero cuando eso se hace una rutina y se hace como para que Dios se manifieste, esto tiene que ser. No. Creo yo que si te pones las manos en la cabeza y oran por ti, el poder de Dios te puede tumbar. A mí me ha tumbado Dios una pila de veces, pero no tiene que ser siempre. Hay predicadores por ahí que si la gente no se cae, siente que se le fue la unción. La Biblia nos enseña que la principal unción está en la palabra, en lo que la palabra hace. Claro que creemos en estas cosas, somos creyentes de todos los dones, pero hay que tener cuidado, hermano, hay que tener cuidado.
de no caer, porque el mismo diablo nos puede hacer enredarnos en un fanatismo y en vez de ganar bendiciones, perder bendiciones. Entonces vemos aquí a Saulo de Tarso y sigamos leyendo, versículo 17, dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como una escama. ¿Ves? Por eso vemos que si seguimos leyendo la vida de Pablo, padeció de la vista el resto de su vida por la gran visión de luz. Más adelante en el libro de los Hechos, cuando él cuenta su testimonio, dice que la luz que vio era más candente que la luz del sol. Y fíjense, se le cayeron estas cosas de los ojos, pero vemos que siguió padeciendo de esta situación. Muy bien, al final del versículo 17, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Así que se recibió allí la vista, pero vemos, cuando estudiamos su vida, vemos que sí, más adelante batalló mucho con la vista y por eso es que tenía escribanos que escribían en lugar de él. Muy bien, así que vemos aquí la quinta experiencia del Espíritu Santo. Podemos profundizar mucho aquí. Fíjense que aquí no hay lenguas. No dice que recibió el Espíritu Santo y empezó a hablar en lengua. Ahora nosotros sabemos que Pablo hablaba en lengua, porque él mismo lo dice. Él dice: yo hablo en lengua más que todos vosotros, le dice a los corintios, ¿ves? Pero déjame que, mire, aquí recibió posiblemente el don de lengua, no lo dice, pues puede ser. Porque recibió dones. Porque vemos acá en el resto del capítulo que inmediatamente empezó a predicar. Y la predicación es un don. ¿No viene siendo uno de los dones más grandes poder predicar la palabra? Como ministerio. Vaya, estamos hablando porque una cosa es hablar de la palabra de Dios un día y otra cosa es como ministerio. Lo está recibiendo como ministerio. Y recibió el don de sanidad. No vemos en ningún otro lugar que Pablo estaba orando y recibí el don de sanidad. No, recibió el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene sanidad. El Espíritu Santo es una persona. Así que potencialmente, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, recibe todos los dones. ¿Ves? Recibe todos los dones, pero la manifestación de los dones, Dios se las da al que Él quiera dársela. O todos tenemos derecho a pedírselos. Todos tenemos derecho a pedírselos. ¿Qué pedírselos? Porque son la herramienta. La herramienta. Un carpintero sin herramienta no puede hacer nada, por mucho conocimiento que tenga. Entonces, un cristiano sin ningún don, dicen por ahí, está frito. Necesitas dones, ya sea de predicación, de enseñanza. ¿Ves? Hay 15 dones del Espíritu Santo. Usted dirá, ¿cómo que 15? Hay 9 en 1 Corintios capítulo 12. Sí, hay 9 en 1 Corintios capítulo 12, pero en Romanos 12 hay 6 más. Y hay un total de 15. Algunos han encontrado más. Porque, hermano, ¿tendrá el Espíritu Santo nada más que 15 dones? Dios Todopoderoso. Por eso hay veces que el Espíritu Santo hace cosas con algunas personas que nos quedamos fríos. Decimos, ¿cómo es eso? Nunca había visto eso. Porque el Espíritu Santo tiene más de 15 dones, de 20 dones. Él es Dios Todopoderoso. Igual al Padre, igual al Hijo. Entonces, tenemos que romper con todas estas amarres. Bueno, muy bien. Vamos para la sexta experiencia del Espíritu Santo. Media hora de eso y 15 minutos de la última. Me voy a medir aquí el tiempo. A ver, la sexta experiencia del Espíritu Santo tiene que ver con gentiles. Leo los primeros versículos del capítulo 10. Capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Así que un 90% que era un italiano al frente de esta compañía porque tenía el nombre de su patria.
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Estamos en Hechos capítulo 10, versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Aquí hay un misterio, porque si era un gentil incircunciso y todavía no había conocido a Cristo, aquí vemos la obra del Espíritu Santo, porque lógicamente no califica en nada. Un gentil no podía entrar a una sinagoga, un gentil incircunciso no podía entrar al templo. ¿Cómo agarró esta fe? Bueno, ya el Espíritu Santo estaba tratando con él. Podíamos especular muchas cosas. Ve, en la ciudad de Cesarea habían sinagogas y los israelitas, para no tener problemas con los gentiles, tenían un patiecito en la sinagoga, igual que en el templo tenía el atrio de los gentiles y tenían un patiecito para los gentiles. Y saben, para los gentiles oír la palabra de Dios, ¿cómo era el asunto? Que dentro de la sinagoga habría una ventana grande, abrían la ventana y del otro lado de la ventana estaba el patio de los gentiles, al aire libre con un techito. Y ahí se paraban los gentiles, que eran indignos de entrar dentro de la sinagoga. Bueno, este hombre lo estaba buscando Dios. No me quiero meter mucho ahí, pero darle así una idea. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Así que Dios estaba tratando con él y pudiéramos meternos mucho ahí, pero vamos a dejarlo así. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, a las 3 de la tarde, la hora que murió el Señor, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Así que fíjese, era conocido por nombre. Y mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria. ¿Qué cosa es una memoria? Es algo que se recuerda, ¿no? Y lo que está en tu memoria, tú te recuerdas hoy y mañana te puedes recordar otra vez y pasado te puedes recordar otra vez y todas las veces que tú quieras vas a tu memoria mental para recordarte de eso, ¿verdad? Bueno, fíjense que este hombre llevaba tiempo dando limosna. Pero llegó el momento, todo el tiempo que le estaba haciendo eso no pasaba nada. Pero llegó el tiempo de la recompensa. Porque cuando sembramos una semilla, no tenemos mango al otro día. El arbolito se demora en nacer y en crecer. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, a veces que nos desesperamos. Señor, pero yo te sigo fiel con los diezmos y ahora no tengo trabajo y no me alcanza para aquí, no me alcanza para allá. Sigue sembrando. Sigue bendiciendo. Lo mismo con congregar, lo mismo con leer la palabra. Ay, Señor, pero yo leo la palabra. Sigue leyendo. Sigue confiando en Dios. Y llegará el momento que vas a cosechar. Amén. Entonces vemos que este hombre está aquí, se le aparece un ángel, y el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa, otra vez le da la dirección. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Una vez yo estaba en El Salvador y me dijeron, fíjense que el dueño de la casa donde estaba Simón era salvadoreño. Y digo yo, ¿cómo está eso? Yo sabía que iba a ser algún chiste, ¿no? Dice, sí, que era curtidor, que hacía curtido para las pupusas. Fíjense un poquito, hermano, por favor. Un curtidor era una persona que trabajaba en pieles. ¿Ves? Muy bien. Dice, este posa en casa de Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Fíjense qué instrucciones Dios le da. En aquellos tiempos, pues así era que se encontraban las casas. Igual que nosotros años atrás en el campo. Mira, te bajas en tal lugar y agarras un caminito y cuando llegas a una casita que tiene un perrito que se llama trabuco y un palito de guayaba, sigue de largo, así eran las instrucciones de antes, ¿no? Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y se fue el ángel. Y entonces vemos que Cornelio manda hacia Cesarea sus soldados para buscar al apóstol Pedro. Y ahora vemos entonces que Pedro llega
a casa de Cornelio, versículo 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Mandan a buscar a Pedro, llega a Cesarea, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Esto es muy importante porque esto quiere decir que los que estaban reunidos allí eran todos gentiles. Cornelio era una persona reconocida, era el centurión. Recuérdense que Cesarea es la capital romana en la Tierra Santa. Porque nosotros leemos la Biblia y pensamos que todo el esfuerzo romano estaba en Jerusalén. No. El cuartel principal del ejército romano estaba en Cesarea. Por eso esa ciudad se llamaba César. Cesarea, la ciudad del César. Y de allí mandaban las patrullas, mandaban las legiones. Cesarea es una ciudad marítima que tiene puerto. Entonces de Italia y de diferentes partes del Imperio Romano venían los barcos con los soldados, con los productos, etcétera, 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 a la ciudad de Cesarea. Así que vemos ahí que ahí está el culto andando, preparado. Y ahora ya vemos en el versículo 43, versículo 44, no tengo tiempo para leer todo esto. Pedro empieza a predicarle, empieza a hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 34, por ejemplo, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que a toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ahí vemos que le empieza a predicar y Pedro está predicando el mensaje de Dios en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban allí, que eran gente buenas. Dice eso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre la gente, sobre todo, todos los que oían el discurso. Y eran gentiles que ni conocían la palabra de Dios. Pero el Señor quería dar una lección. Él quería dar una lección aquí a Pedro y a los que estaban con Pedro y a todos nosotros y a todas las generaciones que venían, que Dios no hace excepción de personas. Ya vimos en el capítulo 8 que a los samaritanos y a un negrito eunuco recibieron el Espíritu Santo y eran gentiles. ¿Ok? Y eran gentiles. Ya en el capítulo 19, que no hemos llegado ahí, también gentiles. Y ahora vemos aquí que eran gentiles. Así que vamos a ver qué acontece aquí. Muchos de ustedes ya lo saben porque conocen, lo han leído. Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Noten, hermano, otra vez. Sigo haciendo énfasis en esto porque es importante. Nótense que en cada una de estas experiencias del Espíritu Santo, en una hay terremoto, en otras un viento recio, en unas están orando, en una imponen manos, en otras está predicando. Note que Dios se mueve diferente en todas estas situaciones. ¿Ves? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, así que fíjense con quién andaba Pedro. Pedro andaba todavía con fieles de la circuncisión. Israelitas que habían aceptado a Cristo. Qué paciencia tiene el Señor con nosotros, ¿verdad? Hay veces que vemos que una persona se entrega al Señor y tiene todo tipo de problemas y defectos. Nosotros queremos que la gente que se convierta al otro día esté transformada. Esta gente todavía está guardando la ley. Los fieles de la circuncisión guardaban el sábado. Todavía se circuncidaban. Y si vemos el libro de Gálatas y otros libros del Nuevo Testamento, llegaban las iglesias que habían recibido la gracia
y le metían la ley. No puedes comer estos alimentos, tienes que guardar el sábado, te tienes que circuncidar, y causaba una división tremenda. Lo vemos en el libro, en el resto del libro de los Hechos, donde Pablo y Bernabé tienen que regresar a Jerusalén y reunirse con los apóstoles, y ahí vemos en Hechos capítulo 15 el primer concilio de ministros. ¿Qué es un concilio? Una reunión de ministros para tomar decisiones doctrinales. ¿Ves? Y se decide en el capítulo 15 de que no se le imponga a los gentiles cosas de la ley. ¿Ves? Léalo cuando usted tenga tiempo, porque yo tengo que hablar muy brevemente para meternos aquí. Porque hay muchas cosas que tenemos que ver aquí. Miren lo que acontece. Y dice el versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaban atónitos. Noten las palabras que utiliza Dios. Más que asombrado. Atónito viene siendo el nivel de asombro más elevado que pueda haber. ¿Por qué estaban atónitos? Porque ellos nunca pensaban que los gentiles podían recibir la bendición de Dios que ellos habían recibido. Estaban acostumbrados a que Jehová Dios fuera solo para ellos. Por eso querían que se leyera la Biblia en hebreo. Hay que tener cuidado porque estas doctrinas siguen hoy. Tienes que decir a fuerza Yeshua HaMashiach. No puedes decir Jesús. No puedes decir Jesus. No puedes decir Jesús el Cristo, porque son términos griegos. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y los que lo escribieron eran hebreos, excepto Lucas, porque Mateo es hebreo. Y Juan era un apóstol israelita, hebreo. Y Dios les dijo, escriban en griego. ¿Por qué? Porque las escrituras por miles de años existían en el Antiguo Testamento en hebreo. ¿Y qué pasaba? Que estaba reducido el conocimiento de la palabra al pueblo de Israel. Y está bien, eso tuvo su tiempo, su dispensación, tuvo su propósito de Dios. Pero ya, con la gracia, con la muerte de Cristo, Dios quería que el mundo entero conociera que podía ser salvo por la gracia de Dios. Y si se mantenía todo en hebreo, no iban a conocer al Señor. Entonces vemos aquí, y estos religiosos estaban asombrados. ¿De qué? Noten conmigo otra vez, versículo 45, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No lo podían creer. Ahora, hermano, yo estoy consciente que el nombre de Jesús, no era Jesus, que era el nombre Yeshua, porque es el nombre hebreo. Y muchas veces cuando yo estoy orando, digo Yeshua HaMashiach. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es cuando se hace una doctrina que te dice a ti que tú no puedes mencionar el nombre de Jesús. Que no me digan eso, porque los demonios conocen el nombre de Jesús. Y yo sé que los conocen, porque llevo 50 años echando fuera demonios yo en el nombre de Jesús. Y en inglés, Jesus. Entonces, el poder no está en la pronunciación. Está en la pronunciación del nombre del Señor con fe. Si no es címbalo que retiña. ¿Sabía usted que los demonios dijeron Jesús? El endemoniado gadareno no lo dijo. Dijo, sabemos quién tú eres, Jesús, el Hijo del Altísimo. ¿Por qué nos atormenta? Y cuando él dijo Jesús, el demonio no salió. El demonio salió cuando Jesús le dijo, sale. ¿Ves? Y en el capítulo 19 vemos un caso de endemoniado que llegaron ahí unos sacerdotes que no eran cristianos, pero habían oído que Pablo en el nombre de Jesús echaba fuera demonios y le dijeron al endemoniado, te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el diablo le dijo, Pablo sabemos quién es y a Jesús sabemos quién es y a Pablo conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? Porque no me recuerdo cuántos eran. Ahí cuando llegamos al capítulo 19, vamos a ver, creo que eran 7 o no me acuerdo, pero eran varios. Y le cayeron arriba
Creo que era un endemoniado y 7 hijos de sacerdotes. Y salieron desnudos, le dieron una de trompadas, un diablito nomás. Y fíjense que el diablo mencionó el nombre de Jesús. Entonces el poder no está en la mención, en la vocalización. Está en la vocalización cuando sale de un corazón con fe que cree que Cristo murió en la cruz. Si no, no tiene ningún poder. Porque hay jardineros aquí que se llaman Jesús. Qué bueno que llegó hoy a contarme, sacate Jesús. Y no pasa nada. Entonces, por lo menos eso es lo que yo creo. Leemos otra vez. Versículo 46. Hechos 10:46. Porque les oían. Vamos al versículo 45 otra vez. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían, aquí miren nomás, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, si dicen que estaban magnificando a Dios, quiere decir que entendían la lengua que estaban hablando estos gentiles, ¿sí o no? Porque si no, no hubieran sabido lo que decían. Entonces ellos están entendiendo que estos gentiles que reciben el don de Dios están hablando en lengua y están magnificando a Dios. Quiere decir que entienden lo que ellos están diciendo. Así que fíjense qué curioso. En Pentecostés, los hebreos, si recuerdan cuando dimos esa clase, contamos más de 17 idiomas que hablaron en Pentecostés y todos los idiomas que los hebreos, israelitas, judíos si les quiere llamar, hablaban lenguas gentiles. Porque los que habían venido de las naciones gentiles, israelitas que habían nacido allá, les decían, los oímos hablar de las maravillas de Dios en las lenguas en que hemos nacido. Hechos capítulo 2, ahí está todo. Pero ahora aquí los que vienen con Pedro son ¿qué? No, que vienen con Pedro no son gentiles. Son de la circuncisión, son israelitas. Así que ahora los gentiles aquí, usted perdone, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo ni que me está viendo. Es mi opinión, es mi opinión. Porque aquí Dios lo que quiere es que los de la circuncisión entiendan que los dones también son para todo el que cree. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, si estos son israelitas y lo están entendiendo, ¿en qué idioma están hablando los gentiles? En hebreo, a mi opinión. Porque Dios quiere dar una señal a ellos. Una señal es que estos gentiles que hablan griego y que hablan latín, ahora están hablando griegos. ¿Y están hablando qué tipo? Están hablando en hebreo. Están hablando en hebreo. Están diciendo 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué dice la Biblia que están haciendo? Magnificando a Dios. Y para magnificar a Dios hay que hablar cosas santas, cosas que glorifiquen al Señor. Así que aquí Dios viró la tortilla. Hizo que los gentiles hablaran en hebreo y allá que los hebreos hablaran como gentiles. Qué lindo, las maravillas del Señor. Versículo 15, capítulo 11, versículo 15. Capítulo 11, rápidamente 5 minutos en esto, porque tengo que ir a Hechos capítulo 19 y terminar. ¿Ok? Hechos capítulo 11. Ahora regresan a Jerusalén y miren nomás lo que pasa. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?
Esto es 10 años después de Pentecostés, hermanos. Esto es 10 años después que la sombra de Pedro echaba fuera demonios, el cojo de la hermosa fue sano, milagros por todos lados, prodigios por todos lados, y todavía seguían amarrados a la religiosidad. Mira el poder, qué cuidado hay que tener de tú no dejar que te enreden en la religiosidad. Hay que estar enredado en la palabra de Dios. Porque mírenlo aquí, estaban enojados. Ni siquiera les permitían. Mira, si fueron los días de hoy y si tienen estas circunstancias, no le permitirían ni entrar a tu casa. Y entonces ahora Pedro y los de la circuncisión que habían ido con Pedro y vieron el milagro en el versículo 15, en versículo 15, capítulo 11, versículo 15, y cuando comencé a hablar, le está explicando Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Note lo que dice aquí la frase, como sobre nosotros al principio. ¡Wow! ¿Qué le está diciendo? Sí, porque ellos se hubieran quedado contentos que les hubieran dicho, sí, fíjate, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, pero no igual que nosotros, a ellos menos. Hubieran hasta aplaudido. Hubieran hasta aplaudido. ¿Ves? ¿Qué le está diciendo Pedro? Lo que hizo Dios con nosotros, igualito lo hizo con ellos. Y por eso nosotros estamos aquí. Mexicanos, salvadoreños, cubanos, puertorriqueños, argentinos, en este país, en esta nación, conocemos al Señor y todavía Dios bautiza con el Espíritu Santo. Y todavía llena con el Espíritu Santo. Y todavía los que Dios quiere reciben don de lengua. Y todavía Cristo echa fuera demonios. Y todavía sana a los enfermos. Aleluya. Démosle un aplauso a Cristo. Démosle un aplauso a Cristo. Bueno. Tremendas lecciones. Hechos capítulo 19, me quedan 15 minutitos y esto tengo que pasarle por arriba a la velocidad de un cohete. Hechos capítulo 19 viene siendo la última experiencia que tenemos registrada de grupos de personas que recibieron el Espíritu Santo. Muy bien, capítulo 19, versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, fíjense que Corintios es una ciudad gentil. Aquí vemos cómo los gentiles se están convirtiendo por miles y miles y miles y miles. Y recuérdense que cuando Jesús, el Señor le habló a Ananías acerca de Saulo, le dijo, porque es necesario que yo lo envíe a reyes y a los gentiles. Así que ya Dios tenía ese plan. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo pues, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y fíjense que aquí no hay que leer este capítulo bíblico con cuidado, pero en Éfeso estuvo 2 años predicando la palabra de Dios. Así que llegó allí por primera vez y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuando creíste en quién? Pues por supuesto en Cristo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjense aquí que esto está tremendo, porque aquí hay gente que ni tiene conocimiento del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el conocimiento que tenían de las cosas de Dios era muy limitado. Muy limitado. Pero usted sabe lo que mueve a Dios. No cuánto tú sabes, sino cuánto tú crees. ¿Sabe lo que mueve a Dios? Mueve a Dios un corazón contrito y humillado. Esto no despreciará a Dios. Eso es lo principal que mueve a Dios. Por supuesto, ahí empezamos todo. Y después, ¿qué? Ser discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Uno que entra en la disciplina de Dios. Disciplina, discípulo. ¿Y cuál es la principal disciplina de Dios? Su palabra. Entonces, esto eran analfabetos en la palabra. ¿Ves? Entonces Pablo les pregunta, entonces le dijo, ¿y en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron el bautismo de Juan.
Así que alguien siguió predicando el bautismo de Juan, o ellos oyeron y creyeron con un corazón sano. Ay, Dios los tocó y ellos creyeron en Cristo, pero bajo los términos del bautismo de Juan, que era bautizarse y arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados. Entonces dijo, ¿en qué? Versículo 3. ¿En qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué tremendo. Ni sabían que era el Espíritu Santo y están hablando en lengua y están profetizando. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar que esta es la obra de Él y que Él puede tomar. Yo he visto estas experiencias. Mire, les cuento una que me viene a la mente. Cuando yo empecé en mi ministerio, en un pequeño garajito, llegó una parejita, una hermana que yo conocía de la iglesia donde yo congregaba, vino a visitarnos y trajo, ella ya era cristiana porque ella visitaba la iglesia donde yo congregaba y se había entregado al Señor, y vino un viernes al pequeño garage y trajo una parejita que era su hermano con su esposa, jovencitos, recién casados. Y yo estaba predicando y ese viernes los invité a que pasaran al altar y aceptaran al Señor. Y ellos pasaron, hicieron la oración de fe y se entregaron al Señor. Ahí yo les pregunté, ¿ustedes han estado en alguna iglesia evangélica alguna vez? No. ¿Ustedes han leído la Biblia? No, hemos oído así algo de la Biblia, pero no, nunca la hemos leído. Le dije, bueno, aquí van a aprender. Llegaron una semana después, al próximo viernes, al culto, y estoy yo predicando. Ni me acuerdo de qué estaba predicando yo. Y el Señor me puso, mientras que yo estaba predicando, dile a Jorge y Rosa Valdés, así se llamaban, que pasen al frente porque yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo y les voy a dar el don de lengua. Como esto que no sabían nada. Y vienen, se arrodillan y yo le impongo las manos. No lo llegué ni a tocar. Y empezaron a alabar a Dios en nuevas lenguas. Ellos nunca habían oído a nadie hablar en lengua. Ni sabían lo que era eso. Estos no conocían lo que era el Espíritu Santo. ¿Usted cree que conocían lo que era hablar en lengua? Nada. ¿Conocían lo que era profetizar? Nada. Quizás un poco de profetizar, sí, porque se bautizaron con el bautismo de Juan y él era profeta. Pero de hablar en lengua, si ni conocían al Espíritu Santo. Y aquí Dios quiso mostrar esto de sus bondades y su amor y cómo Él derrama de su Espíritu Santo. Bueno, esta es la séptima. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Qué bendición! Démosle un aplauso al Señor, hermano. Y ya hoy hemos terminado las 7 experiencias del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, 1. Hechos capítulo 4, versículo 31, 2. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 25, 3. Hechos capítulo 8, versículo del 26 en adelante, 4. Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso, 5. Hechos capítulo 10, sexta experiencia, Cornelio, 6. Y Hechos capítulo 19, 7. 7 grupos de personas o personas, individuos que en el libro de los Hechos recibieron la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es para hoy, para el que la quiera. Porque Dios no le da
al que no cree. Vaya, ese versículo de Marcos, me quedan 7 minutos, me está viniendo a la mente, pero es muy importante este versículo bíblico de Marcos, capítulo, al final del libro de Marcos. Muy interesante este versículo y muy importante, ¿verdad? Marcos capítulo 16, ¿verdad? Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahora fíjate, esta señal seguirán a los que creen. La mayoría de nosotros, nos quedan 6 minutitos, la mayoría de nosotros pensamos que eso se refiere al incrédulo que se convierte. Pero esto se refiere a todos los creyentes. Hay cristianos que no creen que el don de lenguas es para hoy. Creen que Cristo murió, creen que Cristo viene, creen que Cristo resucitó, creen que Cristo salva, creen 90% de lo que creemos. Pero no creen que el don de lengua existe para hoy. No creen que una persona creen que Dios sana, pero no creen que una persona tiene el don de sanidad, ni el don de profecía. No creen nada de eso. ¿Y por qué entonces Dios no se lo da? Porque no creen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esto no es solamente para un incrédulo que se convierte y entonces ahí vemos la señal de que ha sido lleno o bautizado con el Espíritu Santo. No, por eso hay tantos creyentes que no creen que existe. Ahora hay creyentes que quieren muchos de estos dones y tienen unos dones pero no tienen otros y luego se afanan porque quieren tener el que no tienen y sin embargo desatienden el que Dios le dio. Entonces, ¿sabes qué? No esconda tu talento en la tierra. Coge el talento. Fíjese que Dios le dio a uno un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 10. Y el que recibió 2, tomó sus 2 dones, sus 2 talentos y los puso a trabajar, a servir al Señor. ¿Cuáles eran los dones de esa persona? Quizás el don de servir que aparece en Romanos capítulo 12. Atender gente. Y eso bendice vidas. A lo mejor no habla en lengua, pero tiene el don de servir. O tiene el don de fe y se va a los hospitales a orar por los enfermos. Tiene esos 2. Y produjo 2. Y el otro tenía 5 y produjo otros 5, 10. Pero fíjense que la parábola de Mateo 25, si no me equivoco, acerca de los talentos, cuando Dios reparte la bendición, al que tenía 2 y produjo 2, y al que tenía 5 y produjo 5, les dio la misma bendición. Y usted dirá, eso no es justo, porque si uno tenía 2 y produjo 2 nada más, y el que tenía 5 produjo 5 más, son 10, el que tiene 10 debe haberle dado más. No, porque Dios bendice en cómo tú cuidas lo que Él te ha dado, no lo que Él no te ha dado. Y por eso a los 2 le dijo, venir, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. El que produjo 10 y el que produjo 4 recibieron el mismo bendición. ¿A qué te llamó Dios a ti? ¿A ser ujier? Eso es lo que tienes que hacer hasta que Dios te dé otra cosa. A ser diácono, a limpiar la iglesia, a ser un miembro, porque óyeme, ser padre y madre y entrenar a tus hijos en las cosas de Dios, eso hace falta un don tremendo. Un don tremendo, eso es una bendición de Dios. Entonces hay gente que se cree que no es el predicador y el que echa fuera demonios, el que hace eso, sanidades. Claro, gloria a Dios. Pero ¿qué de un hombre que era un borracho, un maleante y ahora se ha convertido en un buen padre? Eso es lo que Dios le dio. Y eso es lo que hay que cuidar. Amén. Démosle un aplauso a Cristo. Señor, te damos gracias en esta noche por el tiempo que hemos tenido en tu palabra, en ver estas maravillas del Espíritu Santo, que tú ahora en este pacto de tu gracia tienes a disposición
de todos tus hijos, de a los que tú quieras dárselo y de los que lo quieran buscar. Y te damos gloria y honra en este año, Señor. Presentamos nuestras vidas, nuestras familias, y te pedimos que en este año nos ayudes a servirte mejor que el año 2025. Que en este año 2026 nosotros te podamos dar a ti esas cosas de nuestra vida que te estorban, Señor. Que crezcamos en ti, en nuestra relación contigo. Que crezcamos en amor hacia ti. Que crezcamos en los dones. Que crezcamos en fidelidad para ti, Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, a ver, vamos a ver qué nos dicen los hermanos. Pastor, la hermana Antonia Flores dice: buenas noches a mi pastor Aquiles, gracias a Dios volverlo a verlo. Dios le ama, le guarde siempre, amén. Y luego vuelve a decir: siervo de Dios. Y luego otro comentario: buenas noches mis hermanos, gusto en estar en la palabra de Dios. La hermana Laura de San Antonio manda saludos al pastor Aquiles Acosta. Y luego dice amén. El Amén. hermano Moisés Olivera Flores, pastor, amén. ¿Cómo encaja Hechos 1 en la ascensión con Hechos 9:5? ¿Cómo lo puedo entender? Ok, hermano Moisés, cuando te mire en la próxima clase hablamos de eso. Y luego Gracias por tu pregunta. Juan José Velázquez, pastor Acosta, Dios le bendiga, saludos desde El Salvador. Abrazos a los hermanos del Salvador. Otra vez Laura de San Antonio, qué bendición. Juan Cuevas. Hermana Laura, que Dios te bendiga. Hermano Juan, que Dios te bendiga. Amén, saludos, hermana Laura, así es. Y Ana Jiménez, que Dios te bendiga, mi querido amado pastor Aquiles. Y Juan Cuevas otra vez, gloria a Cristo. Y por último, Laura dice amén. Hermanos, gracias por darnos su precioso tiempo, estar con nosotros. Ore por nosotros, invite a otras personas que nos sintonicen, porque queremos bendecir a todos los que podamos. Amén, amén y amén. Hasta el lunes que viene.